pocas personas más interesantes para escuchar en este momento tan particular de lo que ha significado la muerte del Papa Francisco y todo lo que se está empezando a discutir acerca de su legado, de lo que dejó, de lo que se viene para la Iglesia Católica, del rol de la Iglesia Católica. Pocas personas, insisto, más interesantes para conversar de estas cuestiones que Loris Sanata, que es historiador, profesor de historia e instituciones de las Américas en la Universidad de Bolonia. Y más allá de los títulos, es una de las personas que más ha estudiado en profundidad el peronismo como fenómeno político, cultural en la Argentina, sus profundos vínculos con el catolicismo argentino y que desde hace años viene estudiando y leyendo el pensamiento de Francisco. Así que, Loris, un enorme placer saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un placer, Darío. Loris, a ver, los papas, más allá del rol pastoral que puedan tener dentro de la iglesia y demás, tienen siempre una influencia política, una influencia en el debate de las ideas, porque participan de los grandes debates del mundo, ya sea porque son convocados o porque sus palabras son escuchadas. Si se mira desde ese punto de vista, ¿qué legado deja el pontificado de Francisco? Bueno, sobre el poder de los pontífices hay una larga historia, una larga literatura, ¿no? Bueno, en el pasado, en la antigüedad o en la Edad Media era un enorme poder directo político, existía el poder temporal de los pontífices. Desde cuando no hay más poder temporal es muy difícil calcularlo, imaginarlo. eh, Ahora, Francisco fue poderoso. Yo veo que en muerte de Francisco casi todos están celebrando el hombre que se opuso a los poderosos de la tierra. No sé si están así, pero lo hizo desde otro poder. Esto sin duda. La Iglesia Católica es un poder. Y es un poder que, claro, esto lo tuvo que aprender Stalin en su momento, ¿no? Que se preguntaba cuántas son las tropas del Papa. Bueno, tropas no, pero el soft power de una institución como la Iglesia Católica es un soft power enorme, ¿no? Y tiene consecuencias también en el hard power porque condiciona a los diferentes países. Esta era una premisa necesaria para contestar esa pregunta. ¿Qué influencia dejó Francisco? No sé, todos hablan de un papa revolucionario, pero yo tengo la impresión que con el tiempo, puedo equivocarme, porque claro que Mm. necesitaremos de tiempo para ver las cosas en perspectiva, lo dirán los historiadores del futuro, pero yo no tengo esta impresión, no tengo la impresión que lograra extraordinarios éxitos. Por ejemplo, en tema de geopolítica, Mm. él condujo una geopolítica, eso sí, nueva, que fue la proyección global, yo diría, de su formación nacional católica argentina. Mm. Si quieres, después lo profundizamos, de la Mm. tercera posición peronista en un cierto Claro. sentido. O sea, una visión del mundo muy antioccidental y muy antiliberal, pero no tuvo muchos éxitos, porque, por ejemplo, había establecido un vínculo preferencial con Rusia y la invasión de la Ucrania lo dejó en una situación muy incómoda. Mm. En la guerra civil siria logró proteger o intentó proteger la población cristiana aliándose una vez más con Rusia, pero terminó expuesto precisamente al autoritarismo de los rusos y a la caída del régimen de Assad. Y podría seguir, casi todos los viajes que él hizo en el mundo fueron intentos de pacificar, o sea, Mm. desde el Congo al Sudán, también en el sudeste asiático, en Myanmar, por ejemplo. Bueno, pero siempre le fue muy mal en realidad. La mayoría de las veces cuando él se retiró del país donde lo habían recibido, ¿no? Eh, con mucha buena voluntad, con Mm. honores y todo, pero todos estos países continuaron en la guerra civil. O sea que la influencia del Papa
fue muy, muy baja, para decir lo mínimo. No logró resultados en la política internacional a pesar de sus inmensos esfuerzos. Bueno, no deja de ser significativo allí América Latina. Uno podría pensar, bueno, estos son conflictos muy difíciles, lo que menciona de los casos en Asia, en África, en Europa, con Ucrania, Rusia, Siria. Ahora, en América Latina, siendo el primer papa latinoamericano, es muy significativo que bajo su papado, lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua, como el régimen de Ortega destruye prácticamente a la iglesia nicaragüense ante una posición bastante impotente en muchos sentidos de Francisco, los intentos fallidos de mediar en la crisis venezolana, incluso toda la gestión que hizo para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que está claro que tuvo efectos de corto plazo en términos de normalizar relaciones, pero no para mejorar la vida de los cubanos. Hay que entender la política en una perspectiva histórica, la política de Bergoglio hacia Latinoamérica. Mm. Pues yo creo que se la suele mirar desde enfoques bastante equivocados. Eh, Primero es muy evidente para quien lea o estudie el pontificado de Bergoglio que Bergoglio cuando visitaba Latinoamérica tenía hasta yo diría en el tono de la voz, en el estilo Mm. de sus discursos, era diferente que en los otros países del mundo. O sea, era un hombre que estaba con toda claridad conduciendo o tratando de conducir un continente que él pensaba que era el continente católico por excelencia, Mm. donde por tanto la Iglesia siempre ha tenido una especie de rol tutelar sobre el orden político, el orden social. Ahora, ¿cuál era su postura? La postura de Bergoglio, una vez más, hay que buscarla en su pasado, en su formación nacional católica argentina, porque esta visión es una visión del mundo de acuerdo con la cual eh, el verdadero latinoamericano era el pueblo puro latinoamericano, era el pueblo de los sencillos, de los humildes, de los pobres, forjado por la evangelización hispana. Mm. Este era el pueblo mítico, como lo llamaba Bergoglio, son palabras de Bergoglio. El pueblo mítico, el pueblo puro, es el pueblo sencillo, forjado por la evangelización y no contaminado por la élite corrupta. Mm. ¿Quién era la élite corrupta? La élite corrupta, el mismo Bergoglio, cuando era un joven provincial de los jesuitas en Argentina, lo llamaba a la élite corrupta con el lenguaje del peronismo de la época, o sea, eran las clases coloniales. Mm. Quiero decir, la capa media, la burguesía, todos aquellos sectores sociales que él consideraba contaminados, uso ese término no casualmente, contaminados por la modernidad liberal occidental y por tanto antipueblo, antipatria. Ahora, ya entonces Bergoglio, a partir de esta visión del mundo, que si uno lo piensa era la visión del nacionalcatolicismo o del Mm. catolicismo nacionalista argentino, pero que después es heredada y puesta al día por la teología de la cultura o teología del pueblo en los años 70, que igualmente hace hincapié en esta división maniquea entre pueblo y antipueblo, ¿no? Bueno, él aplicó siempre a Latinoamérica durante su pontificado este esquema. Por ejemplo, desde su punto de vista, el régimen castrista, el régimen chavista, el régimen sandinista, Mm. el indigenismo de cualquier color, bueno, puede ser que hicieran cosas malas y hacían cosas muy malas, por supuesto, Mm. pero desde ese punto de vista, de todas formas, eran ovejas de su redil, o sea, eran movimientos nacionales populares. Ahí estaba el pueblo puro. De manera que por malos que fueran, se lo podría intentar reconducir al redil nacional católico. Y ojo, porque bueno, Bergoglio le dio una enorme mano a Raúl Castro. Mm. Hasta habló al mundo de su amistad con Sí, Raúl sí. Castro. Yo creo que le salvó la vida política más de una vez a Nicolás Maduro.
por ejemplo. En Nicaragua está tolerando una persecución de la iglesia enorme porque piensa que finalmente los sandinistas también son hijos de la iglesia. En cambio, en cambio, todos aquellos gobiernos o regímenes políticos que él pensaba que no fueran nacional populares, que fueran cipayos, que fueran antipatria y antipueblo, bueno, lo dejó de lado o los hostigó directamente en algunos casos. El caso de Macri es el más Sin evidente. duda. O sea, en relación con Macri, aplicó de forma muy neta este esquema que decía maniqueo y se dedicó no solamente a hostigarlo al gobierno de Macri, sino también a tratar de reorganizar el campo nacional popular en la Argentina para, para que no tuviera un segundo mandato. Y efectivamente no lo tuvo, como sabemos. Mm. Ahora, hay una paradoja sobre la que me gustaría pedirle que profundice un poco. Porque si uno mira la Iglesia Católica, uno dice, bueno, es una de las raíces de la civilización occidental. Esto es algo que lo dice mucho justamente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se reivindica como una occidentalista, al menos en términos discursivos, plantea mucho esto y es indiscutible. Digo, uno ve la cultura occidental y el cristianismo es un elemento central. Ahora, vemos acá un papa que es el jefe de la Iglesia Católica, pero que al mismo tiempo promueve ideas, movimientos que son contrarios en muchos sentidos a muchos valores occidentales. Digo, ¿cómo se entiende esa contradicción? Yo creo que se entienda bien históricamente. Y en parte es un límite nuestro. En qué sentido? Que nosotros nos acostumbramos, cuando hablamos de civilización occidental, en pensar que la civilización occidental es la civilización liberal democrática con economía de mercado. O sea, sociedades democráticas, inclusivas, que respetan los derechos individuales, que se basan en el constitucionalismo liberal y que tienen economías mixtas que permiten cierta prosperidad. Mm, Ahora, en realidad, el consenso sobre la idea que esta que acabo de describir sea la civilización occidental es muy reciente, nace después de la Segunda Guerra Mundial y no está compartido por todos. Pongamos el caso que mencionaste de Giorgia Meloni. Bueno, Giorgia Meloni, bueno, jefa de gobierno de mi mm, país. Giorgia Meloni, cuando habla de la defensa de la civilización occidental, ¿a qué se refiere? mm, No lo sabemos exactamente, tampoco lo aclara, pero siempre en el occidente hubo una idea de civilización que combatía la civilización occidental entendida como liberal, democrática. O sea, Giorgia Meloni, que se formó en los movimientos neofascistas de la posguerra, y los movimientos neofascistas italianos eran extraordinariamente admiradores del peronismo, mm, como lo eran del falangismo español, porque pensaban que la civilización occidental, entendida especialmente como mm. civilización de los países latinos y católicos, era una civilización que se basaba sobre la idea orgánica de pueblo. Entonces no admitían la división de poderes típica del constitucionalismo liberal, no admitían el pluripartidismo, sometían la libertad individual a la colectivización, al colectivismo del corporativismo. Para ellos, la modernidad liberal que nosotros damos por descontada de la civilización occidental, en realidad es un producto del protestantismo anglosajón. Así Mm. que, ojo, cuando se habla de civilización occidental, hoy no existe más el consenso que hubo hasta el final de la Guerra Fría. Muchos, en realidad, están aludiendo a un régimen de cristiandad católica. Y Bergoglio, al final de cuentas, es esto que hace. Pues su idea es que no solamente en el occidente, sino que al ser papa, su idea era, porque claro, ahora falleció, pero su idea era que todos
los países que conservan una identidad religiosa, y generalmente son los países del sur del mundo, desde su punto Mm, de vista, donde hay muchos pobres. Y donde hay muchos pobres, entonces existe menos contaminación de la civilización occidental entendida a la anglosajona. Entonces, la idea es que los países del sur del mundo, en cuanto religiosos, de forma independiente de la religión de cada uno, pueden ser budistas, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos ortodoxos o católicos, no importa, pero es importante que se unan en contra del enemigo común. Y el enemigo común es el mundo secularizado, es el mm, mundo descristianizado desde su punto de vista. Esta era la enseñanza también que daba, yo creo, el hombre que más influyó sobre su pensamiento en términos histórico-políticos, sobre su filosofía de la historia, que era un filósofo uruguayo que se llamaba Alberto Metol Ferré, mm, un uruguayo que se definía un peronista uruguayo, la mm, dice bastante clara, mm. y Metol Ferré decía, bueno, el futuro será de un sincretismo religioso, o sea, de los pueblos religiosos que, que bueno, combatirán su eterno enemigo. Y su eterno enemigo es la secularización. Es curioso porque la misma frase, muy parecida, la decía el último Fidel Castro, poco antes de morir. Mm. El último Fidel Castro estaba en Teherán, o sea, en un lugar con un régimen islámico, y decía, bueno, el futuro será de la alianza de las grandes religiones en contra del occidente imperialista. Igualito. Bueno, eso explicaría también la posición de Francisco, por ejemplo, frente al Islam, frente al avance y todo el desafío que supone, por ejemplo, en Europa, la islamización creciente de sectores importantes de la población europea, frente a de alguna manera cómo eso por lo menos pone en cuestión muchos de los valores occidentales, si se quiere entendido más en esa vertiente liberal del pensamiento occidental, que claramente no es la de Francisco, pero digo, eso explicaría entonces esa posición de Francisco, donde parece que le preocupa mucho menos el avance del Islam que el deterioro o el avance de tendencia hacia un mayor agnosticismo, digamos. A ver, sí, sin duda, su diálogo interreligioso está basado en esa idea de un sincretismo religioso que vuelva a basar las diferentes civilizaciones mundiales sobre sus raíces religiosas. Su idea es siempre esta, ¿no? O sea, cada pueblo tiene su cultura y su cultura es esencialmente una cultura religiosa. Todo se construye desde ahí. De manera que el pensamiento secular en su óptica no estaba previsto, no estaba contemplado. Todos, también aquellos que no creemos laicos o hasta ateos, en realidad desde su punto de vista éramos religiosos inconscientes. O Mm, sea, en realidad nos creíamos sin religión, pero por cultura todos teníamos una... Y si la renegábamos, éramos el diablo en persona. Y cuando él hablaba del diablo, no hablaba en términos alegóricos para nada. mm, O sea, que su idea es efectivamente que con el Islam, esto no quiere decir que él apoyaba los movimientos del fundamentalismo islámico, no, no estoy diciendo esto, ni lo pienso ni de lejos, pero sí que el Islam debería aliarse con las otras grandes religiones para combatir la secularización. El hecho de que el islamismo especialmente, pero el fenómeno migratorio en general en Europa genera, como siempre generó en la historia, todo fenómeno migratorio, una reacción identitaria, y la reacción identitaria europea se está cada vez más orientando hacia la búsqueda de la identidad europea mm, en las raíces religiosas. Bueno, esto es matar con un tiro dos pájaros, ¿no? O sea, que no mm, solamente los inmigrados en Europa, en ese sentido,
introducirían en la Europa secularizada un pensamiento o costumbre religiosa, sino que también induciría a Europa a redescubrir sus raíces religiosas. Y es lo que estamos viviendo, el retorno de las religiones. Si miramos al mundo, vemos un montón de regímenes políticos o simplemente de gobiernos que reivindican la unión entre nación y religión. Parece la época de entreguerra del siglo XX. Mm, Rusia es basada en la cultura del cristianismo ortodoxo. Hasta India está basada en el nacional hinduismo. mm. China reivindica sus raíces confucianas. El islamismo no importa que lo digamos. Y en Europa y en Occidente, miramos en Estados Unidos, bueno, está pasando también que se reivindica cada vez más por parte de diferentes movimientos o gobiernos las raíces religiosas del orden político. Tiempos Mm. duros para quien cree en la laicidad. Interesantísimo. Bueno, en una entrevista que dio en estos días lo leía diciendo em, una idea que es que la principal herencia que deja Francisco es la desvinculación del catolicismo de sus raíces europeas. Digo, podría profundizar esa idea, digo, y hasta qué punto tiene que ver con lo que estaba planteando recién, Sí, ¿no? efectivamente es un desarrollo de lo que estaba planteando ahora. De esta forma, en realidad, Francisco no hacía nada más que continuar la batalla. Hoy está de moda, especialmente en la Argentina, hablar de batalla cultural, Ujú. ¿no? Bueno, la batalla cultural de toda la vida de Francisco había sido la batalla contra la Ilustración, contra el iluminismo. O sea, diferentemente del catolicismo europeo, que a lo largo del tiempo terminó hibridizándose con el iluminismo. El mismo Ratzinger decía, reconocía que el iluminismo le había hecho bien a la iglesia. Mm. Y es cierto, así como el catolicismo le hizo bien a la tradición ilustrada. O sea, la civilización europea en realidad es una síntesis de estas dos corrientes, pero visto desde América Latina y especialmente desde Argentina, donde la catolicidad logró efectivamente levantarse en fundamento del mito nacional, visto desde Argentina, en realidad la ilustración es el enemigo histórico. Bergoglio siempre la combatió. Bergoglio todavía en los años 80, cuando en la Argentina había Alfonsín y la Argentina había recuperado la democracia, Bergoglio culpaba a John Locke, o Mm. sea, a uno de los padres fundadores del Mm. liberalismo, de haber destruido la cristiandad. O sea, desde la perspectiva del catolicismo contrarreformista de América Hispánica, la ilustración es el enemigo histórico, es el enemigo eterno, no un posible aliado del que aprender. De ahí que, trasladado al nivel global, Bergoglio haya intentado, Papa Francisco por supuesto, haya buscado alianzas, como decía antes, con aquellas tradiciones religiosas, el islamismo el primero, que no han conocido la ilustración, Mm. que no se han cruzado con la ilustración, en contra de la Europa ilustrada. De manera que todo muy lógico y coherente en realidad. Todo lo que hizo Bergoglio como pontífice ya estaba en su pasado argentino, todo. Y me hace sentido, siguiendo con su razonamiento, entonces que en parte la resistencia dentro de la iglesia a muchos de los principios y de las propuestas de Francisco hayan venido, por ejemplo, de la iglesia estadounidense, que por una cuestión lógica ha estado, me parece, mucho más expuesta a los principios liberales anglosajones, incluso por los vínculos hasta con los movimientos protestantes. Desde ahí me sale preguntarle qué espacio tiene hoy dentro de la iglesia que deja Francisco ese sector para, de alguna manera, contraatacar, si es que queda algún margen para eso. Ese es un tema complejo, al que no tengo una respuesta
definitiva porque tampoco tengo todas las informaciones necesarias, pero sí me permite tu pregunta de aclarar esto. En todos estos años se ha pintado el conflicto dentro de la iglesia, porque Mm, hay un conflicto dentro de la iglesia, brutal, brutal, realmente muy, muy profundo, como un conflicto entre progresistas, por supuesto encarnado por Francisco, y los conservadores como reaccionarios mm, hipertradicionalistas. Claro que algo de esto hay sectores de la iglesia absolutamente retrivo, premodernos y todo lo que queremos, pero es una simplificación, yo creo, enorme en realidad de la dialéctica en el interior de la iglesia. Quiero decir que en realidad no se tiene en cuenta que en la iglesia hay muchos sectores y una tradición, especialmente europea, y también estadounidense, que no se oponía a Bergoglio por tradicionalista, sino precisamente por liberal, mm, sino precisamente porque veía en Bergoglio lo que efectivamente era, o sea, un representante de una cristiandad de contrarreforma que no estaba disponible a hibridizarse con la tradición liberal. Yo mismo conozco un montón de colegas que en este sentido se oponían a Bergoglio por liberales, no por mm. conservadores o tradicionalistas. En este sentido, por ejemplo, puede ser interesante observar que un hombre como Ratzinger eh, podemos decir que era en términos teológicos un conservador. Yo lo digo desde afuera de la iglesia, yo no soy creyente, ¿no? Ujú. La verdad, y me siento en términos de derechos individuales un laico extremo, de manera que alguien diría muy progresista, pero trato de entender la posición de los demás. Y por ejemplo, es curioso, pues Ratzinger se lo definiría un conservador, y era Ujú, conservador en términos doctrinarios, pero al mismo tiempo era mucho más liberal de Bergoglio, porque él reconocía que con su doctrina bien tradicional, la Iglesia Católica defendía su doctrina, pero reconocía que los demás tenían su dignidad en cuanto tales, reconocía que la Iglesia ya era minoría en Europa y dialogaba con el mundo secular, pero reconocía que el mundo secular era secular. Bergoglio no, como dije antes, Bergoglio quería abarcar a todos. La idea es que todos aquellos que no creemos, lo repito, que no creemos laicos o hasta ateos, en realidad somos culturalmente cristianos. Y por tanto, cuando dialoga con nosotros, nos quiere meter en el redil del cristianismo, no reconoce nuestra propia autodeterminación, no quiere decir cuál es nuestra identidad. De manera que es más moderno en sentido doctrinario, es más inclusivo, pero menos pluralista de un tradicionalista como Ratzinger. Más el pluralismo no le cabe en la cabeza, o no mm. le cabía en la cabeza, porque la idea era diferencia dentro de la unidad. Bueno, es un juego de palabras bastante ambiguo, porque si la diferencia tiene que reconducirse a la unidad, bueno, no debe ser tan diferente, ¿no? Entonces, la idea es que la iglesia nos abraza a todos, es el todo, no la parte. Ahora, un poco lo que me empieza a quedar de conclusión de esta conversación, Loris, es, hay una sensación de naufragio, entonces, de ese mundo laico, de ese mundo secular, de ese mundo que cree en los principios del liberalismo político y del pluralismo, que aparece hoy muy, muy reducido frente a bueno, los distintos modelos y discursos políticos que están hoy en pugna, que se pueden pelear entre sí, pero que tienen en común este sentimiento antiliberal. Vos lo dijiste y yo lo suscribo. Naufragio, no encontraría otra palabra. Nuestro momento histórico se parece extraordinariamente al momento histórico vivido hace exactamente un siglo. Mismo retorno de las religiones y transformación de las religiones sin fuente de la legitimidad política. Terrible, muy peligroso. Y lo estamos viendo en estos días, cuando más allá de Francisco y de lo que opina, estamos viendo
En los países católicos estamos viendo una forma de idolatría de masas Mm. que tiene muy poco que ver, yo creo, con lo espiritual, al que yo le tengo todo mi respeto, por supuesto. Tiene muy poco que ver con la fe, a que yo le tengo enorme respeto. Tiene mucho que ver con movimientos identitarios de masas. Y, y esto es mucho más peligroso. Le hago una última pregunta, Loris, agradeciéndole enormemente por su tiempo. Entonces, si nos remontamos un siglo atrás, ese avance de los movimientos identitarios y de ese fervor religioso termina en las mayores tragedias que vivió nuestra civilización, que vivió el mundo, podríamos decir, que fueron las dos guerras mundiales. Eh, n- ¿Hay un riesgo, digamos, de que esto termine, no quiero decir una tercera guerra mundial, pero digo, que esto termine de manera violenta? Sí, existe, claro, existe. La paradoja es que al haber tanta bomba atómicas, la única esperanza que nos queda es que como durante la Guerra Fría, al tener un arma tan destructiva no se la use. El equilibrio del terror, la paradoja. Pero la violencia ya está. ¿Cómo explicar si no el expansionismo militar de Rusia? ¿Cómo explicar el expansionismo militar de un país como Turquía? Mm. ¿Cómo explicar la tendencia expansiva de China que amenaza a Taiwán y un día terminará tomándosela? ¿Cómo explicar la agresividad de todos estos nuevos líderes que aparecen también en Occidente, que rechazan los fundamentos basilares del mundo que ellos mismos han creado después de la Segunda Guerra Mundial? Que lo están destruyendo, que están renegando del multilateralismo, del libre comercio, de la laicidad, están renegando. El peligro existe enormemente. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, estamos acá charlando y cada uno tratando de poner un Mm. granito de arena, creando anticuerpos, esperando que la memoria histórica nos salve de repetir los mismos errores. Loli Sanata, bueno, siempre es un enorme placer escucharlo y conversar con usted. Muchas gracias por este tiempo. Y gracias, Darío, ha sido un placer.